Excelente. Muy bien, bueno, vamos a empezar con la oración inicial, ¿les parece? Muy Para bien. iniciar nuestro día como debe ser. Claro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar la oración. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, la verdad que estoy súper contenta de que estamos aquí reunidos el día de hoy a través, aunque sea del Zoom, pero pues bueno, sabemos que es un medio también muy eficaz de ponernos en comunidad, ¿no? Estar en sintonía a pesar de este distanciamiento físico, pero sabemos que el corazón está unido. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos algunas personas que estaban en el turno vespertino y entraron al turno matutino. Y también hay algunos nuevos. Entonces, quisiera nada más que se presentaran los nuevos primero. Nada más su nombre, edad, no se crean. No, nada más su nombre. Nada más para también, pues, identificarlos y ya. A ver, ¿quién está aquí de nuevo? Laurita. Hola, buenos días. Yo soy Laura Dávila. Estoy aquí con Ale apoyando en catequesis. Y pues bueno, ya había tomado por ahí algún tiempo un cursito, pero de Nuevo Testamento no. Y Ale me invitó y con mucho gusto aquí estoy. Gracias, Ale. Muy bien, gracias, Laura. ¿Quién más está de los nuevos? Patricia Muro. Nada más que está en mute, Pati. Pati, nada más activa tu micrófono porque está en silencio. Soy Patricia Muro, disfrutando de su compañía y de la compañía de Jesús. Muy bien. Gracias, Pati, bienvenida. ¿Quién más está de nuevo? Por aquí. A ver, bueno, que estaban en el turno de la noche, Marolina y Vane. Ok, Marolina, te escuchamos. No, estás como en silencio. ¿O Vane? Sí, buenos días. Sí. Yo soy Vanessa Guevara. Estaba en el turno de la tarde con el Antiguo Testamento y hoy me encuentro en la mañana para seguir aprendiendo y terminar. Bueno, nunca se termina, pero seguir con esto, que es muy padre. Muy bien, bienvenida, Vane. Gracias.
Marolina. ¿No se escucha? Ah, ya se escucha. Buenos días, mucho gusto. Yo estaba en el turno vespertino. Soy Marolina. Ujú. Muy bien, bienvenida. ¿Alguien más que me esté faltando? Bueno, creo que las demás sí estábamos aquí en la mañana. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. La vamos a dividir como en dos partes. La primera parte va a ser un resumen súper rápido de lo que vimos el semestre pasado. Esto con el objetivo de refrescar un poquito. Mucho de lo que yo voy a decir, ustedes ya se lo saben, obviamente. Pero bueno, es como repasar, otra vez abrir la Biblia, si está un poquito llena de polvo, sacudirla, y eso nos va a ayudar para introducirnos. Esta es la primera parte. Y la segunda parte vamos a hacer un link con lo que es el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces me voy a ir un poco rápido, pero bueno, sé que pues muchos de ustedes ya tienen las bases, como quiera se les mandó la presentación, Maya se los mandó para que vayan ahí también pues repasando esto, ¿ok? Entonces vamos a iniciar, voy a compartir pantalla. Y vamos a hacer pues este ejercicio, ¿no? Conectar con la síntesis de la historia de la salvación con lo que es ya el cumplimiento mesiánico. ¿Qué es lo que une, ¿no? Ese Antiguo Testamento con lo que vamos a ver durante todo este año, que es el Nuevo Testamento. Este año tiene, pues es como cuando todo hace clic, ¿verdad? Porque a veces el Antiguo Testamento, pues hay como que lo vamos entendiendo, pero todavía no del todo, ¿verdad? Y justo es en el Nuevo Testamento donde nos damos cuenta que todo tiene una razón de ser. Entonces es como la confirmación de lo que ya hemos estado estudiando en el Antiguo Testamento. Muy bien, ¿se acuerdan de su, ¿cómo se llama? Ay, siempre se me va el nombre del... Su línea del tiempo. De su línea del tiempo, de su sticker. Para quienes no tengan, tengo aquí en la parroquia, entonces en algún momento pueden pasar por él aquí a la parroquia. Pero esa línea del tiempo, como saben, es la línea que nos ha acompañado durante todo nuestro proceso formativo. Entonces es importante tenerla ahí entre su Biblia para irle dando secuencia, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es una súper breve resumen de todo esto. De la línea del tiempo, que como saben es una forma de leer y de interpretar la Biblia desde 14 libros narrativos que nos van ligando en toda la Sagrada Escritura. Entonces, vamos a empezar con el mundo primitivo. Esto es un pequeño resumen de lo que pasa en ese periodo, ¿verdad? Estamos hablando desde la creación, desde el Génesis, desde el libro del Génesis, primer capítulo hasta el capítulo 11. Esa es la primera parte de lo que vimos en el Antiguo Testamento. Los acontecimientos más importantes de ahí, pues son la creación, ¿verdad? La creación tanto del mundo, la creación del hombre y lo que le llamamos la parte del protoevangelio, que lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis, como ese protoevangelio, o sea, quiere decir el primer evangelio, se cumple, ¿no? Hasta el final de la Biblia en el Apocalipsis vemos ese cumplimiento que se
expone, podríamos decir, en Génesis y se cumple en Apocalipsis. Entonces es ahí donde encontramos la lógica también. Los personajes claves, pues está Dios, creador, obviamente, Adán, Eva, Caín, Abel, ¿no? ¿Se acuerdan de todas esas historias? El contenido en sí, pues está Dios creando todas las cosas, pero también ese Dios creador que se revela al hombre desde un inicio. Y esto es muy importante porque ahí es donde parte la revelación. Su obra creadora es reveladora, ¿verdad? Pero hasta que crea al hombre es cuando el hombre tiene la capacidad de contemplar la revelación de ese Dios. La creación literaria, bueno, ninguna, pero es un tipo narrativo, ¿no? Es del primer libro denso narrativo. Después nos vamos con la parte de los patriarcas, que es el color vino. ¿Por qué el color vino? A ver, ustedes ya saben eso. ¿Por qué es el color vino? Oigan, los voy a regresar. Era algo de que de que la tierra vista desde arriba. No, ese era el turquesa, ¿verdad? Sí, sí, el color. Aquí dice en el sticker, es la alianza en sangre entre Dios y Abraham. Muy bien, ok. Tere dijo el color de la creación, ¿no? Sí, es cierto, Es el color turquesa. Y luego nos vamos con patriarcas, que es el color vino. Es importante los colores, no es nada más así. El color vino, que es la sangre que se sella con la alianza, ¿verdad? Entonces, eso es importante, acuérdense. Ahorita les voy a ir preguntando a los otros colores. Bueno, entonces estamos con patriarcas, que estamos hablando de la última parte del Génesis, la otra mitad del Génesis, que es del 12 al 50, ¿no? De los capítulos del Génesis. Ahí, pues lo más importante, podríamos decir, es la alianza que establece con Abraham. Esa vocación de Abraham tan bonita que en su momento leímos y meditamos sobre esa vocación de Abraham. Y pues bueno, todo lo que pasa con Abraham, ¿verdad? Su hijo Jacob, el preferido por Dios y no de su primogénito Esaú, ¿se acuerdan de ese momento? Los personajes claves, pues está Abraham, Isaac, Jacob y las tribus, ¿no? Que ahí empiezan los 12 hijos. Se habla en cuanto a contenido, la elección gratuita de parte de Dios hacia los patriarcas. Y por eso se llama patriarcas. ¿Por qué patriarca? ¿Qué significa el patriarcado? Comienza a haber un guía, Ale, Ok. o sea, seguir a un líder o a dar un seguimiento. Y vean cómo este concepto de padre, ¿no? Patriarca, está desde un inicio. El padre, pues es guía, como dijiste ahorita, Laura, es un punto de referencia, es un líder, ¿sí? Y esto es lo que está mostrando en esta etapa la Sagrada Escritura, ¿no? Dios no nos deja solos. ¿Se acuerdan cuál es la pregunta de fondo durante todo esto? ¿Cuál era la pregunta de fondo? ¿Confías en mí? ¿Confías en mí? Muy bien. Confías en mí porque lo que hemos visto es, y lo que vamos a ir viendo, es esta pregunta de fondo, ¿no? Dios está presente, pero tú, ¿confías en mí? Tú, patriarca, ¿confías en mí? Tú, profeta, ¿confías en mí? Y eso está ahí en el fondo.
Y esa confianza obviamente se va a ir renovando con sus alianzas y ahorita lo vamos a reafirmar esto. Bueno, la creación literaria pues son las tradiciones orales. En esta etapa es muy importante de esta tradición oral. ¿Se acuerdan de la Torá? ¿Sí? ¿Qué era la Torá? Los 5 libros de los judíos. Ok, los primeros 5 libros, ¿no? Y eso se fue transmitiendo en tradición oral. Entonces es muy importante aquí también recalcar esta parte. Entonces nos vamos ahora con Egipto y Éxodo y la parte de vagando por el desierto. ¿Por qué es rojo? Ya no voy a contestar yo, ya sé yo qué es. A ver, ¿quién más? Sí, se quiere ganar todos los puntos del día de hoy. Por el Mar Rojo. Ajá, muy bien, Sandra. Por el Mar Rojo, precisamente. Entonces, vean cómo el color me va a ligar con un episodio importante dentro, pues, de este periodo. Entonces, bueno, estamos aquí tomando los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, ¿cuántos libros ya llevamos hasta aquí? Empezamos con el Génesis, ¿no? Entonces aquí estamos tomando Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los acontecimientos importantes, bueno, uno de los más importantes es Moisés, la vocación que se le da, la alianza que establece con Moisés y el camino que deja Moisés para sus sucesores, ¿no? Entonces esto también es muy importante. Estamos hablando del pueblo en Egipto y todo lo que pasa el pueblo en esto que lo ligamos con vagando por el desierto, ¿no? Dios se revela en el cumplimiento de estas promesas, ¿no? que le da Moisés en esta alianza en donde compromete al pueblo con él, a serle fiel. Y luego nos vamos a Conquista y Jueces. ¿Por qué verde? Verde. Por verde. las verdes colinas de Canaán, dice. Ok, Ándele. las verdes colinas de Canaán. Ok, estamos en ese color verde, entonces el verde siempre es esperanza, y ahí se acuerdan que entran en juego lo que son los 12 jueces, ¿no? Que pues ya es como un camino también de esperanza, de fecundidad, podríamos decir. Entonces estamos aquí en el libro de Josué, Jueces, y la primera de Samuel. Estamos bajo el mandato de Josué. ¿Quién era Josué? Oigan, ¿están dormidos o no pusieron atención el año pasado? El sucesor de Moisés. Ok, Josué, Moisés, ¿se acuerdan que él no entra a la tierra prometida? Entonces el que va a entrar va a ser Josué y él va a dar continuidad a esta alianza que el Señor ha establecido con Moisés. Entonces aquí estamos hablando de un periodo de mucha fecundidad, por eso también el verde. Dios no se resiste al pueblo que lo ha rechazado, sino que nuevamente restablece la alianza y el pueblo se da cuenta que Dios es fiel y es fiel a esas promesas que había establecido desde un inicio. Entonces es un periodo también de mucha fecundidad en medio del pecado y de todo lo que está viviendo el pueblo. Y luego nos vamos con monarquía real. ¿Por qué morado? Realeza. Por la realeza, Ale. Así que son es. los reyes. Así es. Entonces, la monarquía real es un periodo de realeza, podríamos decir. Estamos hablando de la segunda parte de la primera carta del
primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, y entramos aquí a Reyes y la parte de Crónicas. Entonces ahí pues los acontecimientos más importantes es esto, precisamente surge la monarquía por petición del mismo pueblo. El pueblo quiere un rey y Dios les da un rey. Entonces estamos aquí pues personajes importantes como Samuel, como David, como Saúl, como Salomón, ¿no? Son los personajes que se van a estar aquí, las historias que se van a estar entrelazando en todo esto. Bueno, la creación es literaria, es la tradición yavista. ¿Se acuerdan cuál era la tradición yavista? Que nada más hablaban de Yahvé. Ajá, muy bien. Ahí vemos en algunas tradiciones cómo todavía está ahí muy marcado en las traducciones de la Sagrada Escritura ese Yahvé, ese Dios desconocido. Y pues estamos hablando de estos primeros libros de la Sagrada Escritura. Y luego nos vamos con el reino dividido. ¿Por qué en negro? Porque inicia, el negro es el periodo más oscuro de Israel, empieza la división. Muy bien, precisamente por eso. Es el periodo más oscuro, podríamos decir, de Israel, especialmente pues el mismo tema lo dice, ¿no? Hay una división y siempre que hay división hay un conflicto, ¿verdad? Entre hermanos, ¿no? Entonces este periodo nos muestra ese periodo en donde se divide el reino en el norte y en el sur, y esto provoca la división del pueblo, ¿no? Dios desde el inicio nos ha querido mantener unidos. Entonces, cada vez que hay una división, el pueblo sufre. Y esto es lo que vemos en este periodo, el sufrimiento del pueblo, el rechazo del pueblo hacia Dios, porque si hubo división es que hubo pecado, es que hubo pues un desaire, podríamos decir, a la voluntad de Dios. Entonces, esta es la parte del reino dividido. Y luego, el sentido, el pueblo se va apartando paulatinamente de la alianza. Y esto es bien importante porque Dios quiere establecer su alianza con su pueblo, ¿verdad? Ese es el objetivo de Dios. Pero el pueblo no quiere restablecer la alianza con Dios. Entonces, poco a poco se van alejando y Dios sufre. Entonces, esto interpretado desde la teología, vemos el sufrimiento de Dios y vamos a ver también por qué Jesucristo sufre todo esto. Y luego nos vamos con el azul, que es el exilio. ¿Por qué azul? Porque azul. Aquí dice azul, Judá cantando los blues en Babilonia. Ajá, ¿se acuerdan que en ese momento Margarita creo que les puso el canto de By the river, ándale, sí. Pues sí, el azul representa esta parte y Israel entra a este exilio, ¿no? Estamos hablando aquí del libro de Reyes, del segundo libro de Reyes y Lamentaciones. Y aquí algo bien importante, ¿no? Lo que dice aquí, el pueblo judío ha perdido patria. ¿Se acuerdan que era una de las alianzas? Ha perdido un rey, ha perdido el templo, ha perdido todo. Hay un momento de desaliento, pero también de reflexión,
de querer regresar a la esencia de quiénes son como pueblo. Y esto es muy bonito interpretado desde la historia de la salvación, ¿verdad? Porque, digo, ahorita estaba viendo las noticias de los haitianos, ¿no? Que están ahorita aquí en Acuña. Pues pasan así las imágenes, ¿no? Y ves hombres que están en un periodo de reflexión, o sea, están en un periodo de sufrimiento, han salido de su pueblo, o sea, ¿y qué va a pasar? O sea, como esa angustia de ¿dónde está mi futuro? Porque ahorita pues los están tratando de regresar a Haití, entonces, híjole, como que ese escenario, pues lo vivió también el pueblo judío, ¿no? Es donde buscando a lo mejor responder a muchas cosas se perdieron en eso. Y llegó un momento en donde, a ver, hay que reflexionar en dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, este es el periodo para ellos. Hay un personaje súper importante, es Ezequiel. Y la frustración también de Ezequiel de decir, es que no me entienden, no me escuchan, o sea, hablo de ti y no, estoy hablando con gente que no tiene corazón. Y ahí Dios les dice, les voy a dar un corazón de carne. No te preocupes, Ezequiel, al ratito, espérate. Les voy a dar este corazón de carne y no un corazón de piedra, que es la experiencia que está viviendo el pueblo, donde se cerró a la alianza. Y bueno, nos vamos con el regreso del exilio, que es el amarillo. ¿Por qué amarillo? ¿Regresan a su tierra, Ale? ¿Están? Sí. Ok, ese regreso, el amarillo pues también de esperanza, ¿no? De regresar a las bases. Y estamos hablando ya en este periodo de lo que es la invasión helenística, ¿no? De Grecia, Alejandro Magno, estamos en ese periodo de Alejandro Magno. Entonces, es un periodo también de mucho sufrimiento, pero de mucha esperanza. Digo, Esdras y Nehemías, que son los libros ahí narrativos, son libros llenos de contenido escatológico, podríamos decir. O sea, de que todavía hay un camino de redención. ¿Sí? No con esas palabras, porque todavía no se tenía claro esto, pero hay un camino donde podemos regresar al Señor. Entonces, pues sí, estamos hablando de esa época de restauración y luego terminamos el semestre pasado con la revuelta macabea, ¿verdad? Que es la primera y segunda de Macabeos, también dentro del periodo de Alejandro Magno, pero también con la conquista de Roma, ¿verdad? Estamos hablando Roma, donde ya entra en juego aquí, y es cuando Jesús llega, ¿verdad? En el imperio romano. Hay diversos grupos en el judaísmo, los esenios, fariseos y saduceos. Todos están buscando interpretar su propia vida, ¿no? Desde su óptica, obviamente. Entonces, recuerden que cuando llega Jesús, pues están todos estos pequeños grupos, ¿no? Todos tratando de vivir la ley, tratando de reencontrarse, pero no en la plenitud. Entonces, Jesús viene a darles pues esa lección de cómo vivir esto que ellos están buscando, pero en plenitud. Unos lo reciben y otros no, ¿verdad? Pero esta revuelta macabea, pues a nosotros nos va a ligar con lo que es ya el Nuevo Testamento.
Los personajes claves, está Matatías y sus 5 hijos, ¿se acuerdan de esa escena que la comentamos también en las últimas clases? Está Alejandro Magno, que él es griego. Entonces hay una combinación también de cultura, ¿no? Está la cultura griega que había estado en los últimos años y la invasión romana que está en juego durante este periodo. Y esto nos va a ligar a lo que es el cumplimiento mesiánico. Que estamos hablando los primeros años de Jesús hasta su pasión, muerte y resurrección, que es este primer periodo de la iglesia, y luego nos vamos a ir con lo que es después de la resurrección, Hechos de los Apóstoles, en donde iniciamos con la iglesia en plenitud. Ok, a ver, las alianzas, como hemos visto, han sido, digo aquí, como bien está puesto aquí, es la columna vertebral. O sea, la alianza es lo que va uniendo todo. Por eso es bien importante entender esto de la alianza. La alianza tiene un término femenino, podríamos decir, que es vara, y esto significa comer. Entonces, la alianza es el alimento que le está dando Dios al pueblo, en donde lo mantiene vivo, podríamos decirlo así. También tiene la traducción del berit, que a lo mejor ya lo han escuchado, este término, berit, que significa precisamente alianza, ¿no? Un pacto, un convenio. Pero a mí me gusta el término en femenino de vara, porque Dios no nos deja de alimentar. Y vamos a ver esto cómo tiene plenitud en la vida eucarística del cristiano, donde su máxima alianza ha sido Jesucristo, el Hijo encarnado. Entonces, hay una lógica muy, muy padre, ¿no? De cómo Dios Padre ha ido preparando a su pueblo durante todo este tiempo por medio de las alianzas, y al final le está dando la nueva alianza que es en Cristo. Entonces, todo esto del Antiguo Testamento, si lo interpretamos desde la alianza, tiene una resonancia muy bonita dentro del corazón, porque, a ver, ustedes piensen, ¿Dios ha establecido una alianza contigo? O sea, Dios se ha comprometido contigo y se ha comprometido con los tuyos. O sea, cuando hay un compromiso, cuando hay un pacto, es porque te aman, simplemente. O sea, alguien no va a establecer un pacto de por vida contigo si no te ama. Así de sencillo. Aquí está en juego un amor genuino. O sea, un amor sublime, un amor eterno, en donde Dios, a pesar de cualquier cosa, va a restablecer su alianza contigo. A pesar de que tú te sientas perdido, a pesar de que no entiendas muchas cosas, a pesar de que te sientas confundido, ponle los peros que tú quieras. Dios ya estableció una alianza contigo y no la va a soltar, porque es Dios, porque Él es fiel a su alianza. Y el mismo pueblo se fue dando cuenta de esto. Dios realmente es fiel a su alianza. A pesar de que yo lo negué, a pesar de que yo me fui, Él sí se quedó. Esta es la experiencia que tiene el pueblo durante todo el Antiguo Testamento. Es confirmar que sí es cierto, hay un Dios creador y hay un Dios que se empeña
en revelarse al hombre. Se empeña en establecer esa alianza con nosotros. Entonces estamos hablando aquí entrando en lo que es la plenitud de la alianza. Todo lo anterior era como pequeños destellos de esa alianza, importantes, muy importantes para ligar y para llegar a la plenitud de la alianza en Jesucristo. Pero era pues una forma de irnos encaminando hacia este entendimiento de la plenitud en Cristo. Entonces la alianza se establece como en seis formas, ¿no? Durante este recorrido que hemos visto. Primero, pues con Adán y Eva. Después nos vamos con Noé. Después Abraham y sus descendientes, Moisés, David y el reino de Israel, Jesús y la iglesia. Y al final de los tiempos, la séptima alianza, que es pues ya estar con él por toda la eternidad. Hay las características de la alianza dentro de las Sagradas Escrituras, se definen por estos puntos. A ver, siempre va a haber un mediador de la alianza, ¿no? Dios durante, pues bueno, todo lo que fuimos viendo en el Antiguo Testamento, siempre escogió un hombre, un ser humano, deficiente, pero pues es el elegido. Sí, entonces esto es bien bonito porque interpretarlo desde nuestra propia vida nos damos cuenta de que a veces nos podemos cuestionar ¿por qué yo, verdad? ¿Por qué Dios quiere restablecer su alianza conmigo? Pues precisamente porque tú eres un mediador de su alianza. Y Dios ha querido establecerla contigo a pesar de ti. Las promesas de la bendición en la alianza siempre están. Hay 4 puntos muy importantes, aquí los pongo abajo, que son como las características de toda alianza. Siempre va a haber un banquete, siempre va a haber un sacrificio, siempre va a haber signos y siempre va a haber una promesa. ¿Ok? Y lo vemos, el banquete desde Génesis, ¿no? Que es Génesis, creo que es Génesis 26. Lo voy a leer porque ahí están estas características bien explicadas. Dice. Génesis, ¿qué? Perdón. Génesis 26, 28, 30. Yo creo que ahí podemos. Dice, hemos visto claramente que el Señor está contigo y nos hemos dicho, vamos a jurar un pacto entre nosotros, queremos hacer un pacto contigo. No nos harás daño, pues nosotros no te hemos tocado, sino que te hemos tratado bien. Dejándote ir en paz, tú eres ahora el bendito del Señor. Isaac les preparó un banquete y comieron y bebieron. Al día siguiente se levantaron de madrugada e hicieron el juramento. Después Isaac los despidió y ellos se fueron en paz. Aquel mismo día vinieron sus criados para darle la noticia del pozo que estaban abriendo y les dijeron, bueno, ahí está. Pero bueno, ahí está el elemento de la promesa. Está el elemento del banquete, ¿sí? Está el elemento del sacrificio, que lo vamos a ver, está más abajo. Y el signo, ¿sí? Entonces, las alianzas tienen estas características. Ese signo, ¿no? De darnos cuenta, con Noé, el signo, las nubes, ¿no? O sea, hay signos muy claros que nos están llevando a entender la alianza. Hay un banquete,
Digo, cuando te casaste hiciste una pachanga, ¿verdad? Y hubo un banquete. Hay un banquete que sella también la alianza, y lo que les decía ahorita, ese término del vará, que es el comer, ¿no? El alimentarnos, darnos cuenta que la alianza es alimento de cuerpo y alma, ¿sí? Es un sacrificio porque va a implicar sacrificarnos, ¿no? A esas personas que Dios eligió sufrieron, y sufrieron mucho, y sufrieron el no ser comprendidos, y sufrieron el no entender el paquete que les daba el Señor, y sufrieron, o sea, es parte de llevar la alianza hacia adelante. Y pues lo más importante, esta promesa, ¿no? Dios promete y el hombre se compromete con esa promesa. Entonces, la fidelidad a la alianza, pues nos toca a nosotros vivirla desde la gracia, ¿verdad? Porque esto sabemos que Dios establece su alianza y por lo tanto nos da su gracia para ser fieles a la alianza. Aquí lo vemos, este cuadrito quizás ya lo habíamos visto en algún momento en las introducciones del semestre pasado, ¿no? Como en Adán y Eva, Dios establece una pareja santa, en Noé una familia santa, en Abraham una tribu santa, en Moisés una nación santa, en David un reino santo y en Jesús, que es el culmen de todo, que es lo que vamos a ver a partir de ahora, es una iglesia santa, católica y apostólica, ¿verdad? Entonces, al final, la pareja santa nos va a llevar a una comunidad santa, ¿no? A una iglesia santa, que es lo que estamos llamados tú y yo a vivir. Dios ha prometido su tierra y nos la ha dado desde un inicio. Con Moisés, esa fue la promesa y ese fue el cumplimiento. La promesa de un reino y lo cumple con David. La promesa de una bendición y lo cumple con Jesucristo. Entonces, esto que vamos a ver ahorita vamos a ver ese cumplimiento. Me voy a adelantar aquí. Esto es más o menos por lo que ya hablé, ¿verdad? Lo vamos a ver en el cumplimiento de Cristo, nuestro Señor. Todo nos va llevando a Él al final. Todo lo que acabo de hablar es este resumito que está en este cuadro y ustedes lo pueden ver ahí en la presentación que se les ha enviado ya. Pero ahora pues lo vamos a ver en el cumplimiento de Jesucristo. Esto es muy interesante porque recuerdo una vez un joven que me dice, ¿por qué Dios no envió a Jesucristo al siguiente día de la creación de Adán y Eva? Y se me hizo muy interesante ese cuestionamiento, nunca me lo había puesto a pensar, ¿no? O sea, ¿por qué nos permitió sufrir tanto tiempo, no? O sea, ¿por qué nos permitió vivir tantas cosas? Y pues bueno, yo no tengo la respuesta, ¿verdad? Ya le preguntaremos en el cielo, ¿verdad? Pero todo tiene una pedagogía y una lógica dentro de la historia de la salvación, ¿no? Porque el pueblo tuvo que pasar por tanto y Dios Padre no permitió que, no sé, al año 50 de la creación mandó a su hijo para redención de todos los pecados. O sea, todo lo que tuvimos que pasar, todo lo que tuvimos que vivir, dices, wow, ¿por qué? Y si lo interpretas esto desde tu propia vida, o sea, ¿cuántas enfermedades no has pasado? ¿Cuántos dolores no has pasado? ¿Cuántos exilios no has vivido a lo largo de tu vida? Y dices, ¿por qué, Señor? O sea, ¿por qué he pasado todo esto? Pero gracias a eso, precisamente, hoy tienes la capacidad de darle gloria a Dios con tu propia vida.
porque tu vida ha sido marcada por todo este proceso de purificación, de entendimiento, de enamoramiento en el Señor, y todo tiene una razón de ser. Entonces, si interpretamos las Sagradas Escrituras desde esta pedagogía tan misericordiosa, tan bondadosa, tan plena de Dios, es que entendemos y podemos admirarnos, que eso es lo que yo quiero, que en este año ustedes se admiren de las cosas grandes que ha hecho el Señor. En ti, en mí y en todos mis amigos, o sea, ya en todos los que estamos aquí, o sea, es que esto es lo que me encanta de la Virgen. La Virgen yo creo que nos hace este link de Antiguo Testamento con Nuevo Testamento con el Magnificat. Se los voy a leer el Magnificat. Es que realmente es la mejor pedagoga, podríamos decir, de unir el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Porque sí es impresionante. Me lo quito aquí mi Magnificat. Déjame no hablarlo. Miren, digo, hay varias traducciones del Magnificat, pero bueno, aquí voy a abrirlo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las naciones, o sea, todo lo que ya pasó, todas las naciones me van a felicitar, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Vean cómo está dando como la conclusión del Antiguo Testamento. O sea, su nombre es santo. Esto no lo había dicho nadie, ¿eh? Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Esto es historia, lo que está hablando. Ha derribado todos los reinados de todos los poderosos, pero enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, ¿ok? Se acordó de su santa alianza y es por eso que la está cumpliendo. Según lo había prometido a nuestros padres a favor de Abraham y su descendencia por siempre. Vean cómo, wow, es que a mí me encanta el Magnificat. Realmente ella nos da este entendimiento de que ya llegó el momento que estábamos esperando. Ya está aquí. Todo lo que vivimos, todo lo que sufrimos, valió la pena. Porque aquí está el Señor. Y se ha fijado en mí, humilde sierva, su humilde esclava, para llevar adelante la obra de redención. Estas palabras de María a mí me enloquecen porque qué entendimiento tuvo la Virgen en ese momento para proclamar el Magnificat. Cómo interpretó todo lo que ella sabía de Sagradas Escrituras y tuvo pues esa inteligencia divina, ¿verdad?
de interpretarlo y de como unirlo todo. De todo esto que hemos vivido, aquí está el culmen. Y yo soy parte de esto, ¿no? Como entender que ella estaba viviendo esto. Entonces, esto es lo que vamos a ver a partir de ahora, que ha cumplido esta alianza. Desde San Juan lo vemos, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Todo lo que habíamos estado esperando se cumplió. El Verbo de Dios se hizo carne. O sea, ese Dios creador, pues ahora ya es un Dios encarnado. O sea, esta lógica, pues no todas lo entendieron. Y no todos lo entienden al día de hoy. El Verbo se hizo carne. Es que es una locura. Es la locura de Dios que se vive en este proceso. Vean cuántos años permitió Dios vivir todo este Antiguo Testamento. ¿Cuántos años, cuántas travesías para que el Verbo se encarnara? Entonces, vemos Antiguo Testamento, que es el anuncio de la llegada del Mesías. De eso se trata el Antiguo Testamento. Me está anunciando, me está preparando para la llegada del Señor. Son 46 libros que van narrando toda la historia de Israel. Todo esto, estas alianzas que hemos estado hablando. Y nos vamos al Nuevo Testamento, que ahí pues se centra precisamente en Jesucristo, en el Verbo encarnado. Entonces vemos esa primera parte de el Padre. Ahora vamos a ver esta parte del Hijo. Y más adelante vamos a ver la parte del Espíritu Santo, ¿no? Que queda para darnos vida en la iglesia. Entonces son 27 libros bueno, aquí esto ya se lo saben cómo está dividido, que esto, bueno, es como un pequeño resumen. Para los que van entrando, pues nada más denle un chequeo, pero bueno, es algo que ya han escuchado, si han ido a misa, ¿verdad? Y luego están los libros, los 27 libros del Nuevo Testamento, que es lo que vamos a ver durante todo este año. En el primer semestre nos vamos a enfocar en esta parte de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vamos a empezar con Hechos de los Apóstoles, un poquito creo que es en esta parte. Y luego en el segundo semestre ya empezamos con todas las cartas de Pablo, pues sí, toda esta parte de los inicios de la iglesia después de la resurrección y de la ascensión del Señor a los cielos. Entonces, esta parte también la vamos a ver ya en el segundo semestre de este año y vamos a terminar con la parte del Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, pues bueno, Cristo viene a ser el centro y el corazón de las Sagradas Escrituras, ¿no? A mí me encanta cómo en Gaudium Spes, creo que es el número 22, me parece. Gaudium Spes es una constitución pastoral de Vaticano II. Y esa constitución está súper interesante porque habla como de la iglesia en el mundo de hoy. Pero ese número 22 a mí me gusta mucho porque da como un resumen de interpretar al hombre desde Cristo. Dice, o sea que el misterio del hombre solo se va a esclarecer en el misterio del Verbo encarnado. Y creo que lo que estamos viviendo al día de hoy es entender la humanidad del hombre, el misterio del mismo hombre desde Cristo. Por eso esta parte es muy importante, porque
ya le vamos a dar plenitud al mensaje, porque ya hay un modelo, que es Cristo. Si antes no entendíamos qué quería decir Dios, ahora sí lo entendemos en el Verbo encarnado. Entonces, solo mi misterio lo voy a entender desde Cristo encarnado. No hay de otra, ¿eh? No busquemos en otras partes la plenitud de nuestro ser. Ahorita pues estamos muy distraídos con otras cosas y por eso estamos buscando en cualquier cosa, ¿no? Encontrar esa verdadera felicidad y pues no, o sea, aquí está muy claro, solo en el misterio del Verbo encarnado vamos a entendernos nosotros mismos, que es lo que dice la Gaudium Spes. Entonces, pues bueno, esta es la parte que vamos a ir viendo. En el tiempo en que Jesús nació, no había ningún reino del cual hablar, no heredero davídico, y aún así los devotos esperaban el cumplimiento de las promesas de Dios, esperaban la consolidación de Israel, la venida de un nuevo hijo de David y la restauración del reino caído. Esto es muy importante porque justo en los primeros versículos, podríamos decir, de los evangelios, vamos a ver esto, ¿no? Cómo sí se cumple, o sea, a pesar de que pues decían, ¿y este Jesús de dónde viene? Pues verdad que hay una genealogía ahí que siempre proclamamos en la liturgia, ¿no? Donde nos confirma que pues viene de la descendencia de David. Y todo lo que vamos viendo en el Nuevo Testamento, por eso les digo, es de admirarse, porque es como hacer clic en todo. Ah, por eso Isaías dijo eso. O sea, porque ahora ya lo vemos cumplido en Jesucristo. Y todo esto ustedes se van a ir dando cuenta de cómo realmente hay plenitud en el mensaje. Bueno, esto era lo que les decía ahorita. Bueno, este versículo de Gálatas nos va a dar como esta confirmación que les decía, ¿no? Jesús vino en la plenitud de los tiempos. ¿Por qué Dios esperó tanto tiempo? Pues ese era el momento. Así de sencillo. Esa era la plenitud de los tiempos y por eso en Gálatas se refuerza este punto, ¿no? Dios lo quiso así y así fue. Ese era el momento para que el Verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros. Ese versículo es bien fuerte, o sea, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros, entre el hombre, entre tú y entre mí y entre todos mis amigos, ¿no? Habitó con nosotros. Ese Verbo se hizo carne. ¿Es un hecho histórico? Sí. Es un cumplimiento salvífico también, ¿verdad? Entonces, es muy importante pues entender esto para interpretar lo que es el Nuevo Testamento. El mundo en la época de Jesús. A ver, aquí está un mapita muy padre, donde nos hace ver cómo el Imperio Romano estaba en su auge. Estamos con los dos reinos más importantes, que fue el helenístico, el griego, y el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano agarra, o sea, es lo que ahorita, digo, yo veo también ahorita pues estas ideologías nuevas que estamos viviendo. Es un imperio romano. O sea, es un imperio destructivo, es un imperio muy agresivo, es un imperio que ha conquistado muchos jóvenes, mucha gente, o sea, y es lo mismo que estamos viviendo.
¿Que hay esperanza? Obviamente, o sea, es parte de la historia de la salvación. No lo hemos entendido, ¿o qué? O sea, claro que hay esperanza y claro que todo eso al final va a caer. O sea, ¿qué hay del Imperio Romano? No hay nada allá. O sea, todo se cayó. Lo único que no se ha caído es lo que está cimentado donde debe estar cimentado, en Cristo. Es lo único que prevalece al final. O sea, la historia misma nos ha enseñado eso. Todos los imperios caen, todos. O sea, y como dice en el Salmo 90, podrán caer 1000 a mi derecha y 1000 a mi izquierda, pero tú, Señor, estás aquí. O sea, yo no caigo porque estoy contigo. Y hemos visto esto, ¿no? Hemos visto que se han caído grandes construcciones que pensábamos que nunca se iban a caer y han caído. Y eso es, pues, digo, es esperanza, ¿no? Dentro de todo lo que estamos viviendo. Pero bueno, entonces estamos viendo un imperio romano, el mundo desarrollado, que viene a traer este imperio romano. Roma tenía, y lo vimos por eso creció tan rápido. En la revuelta macabea vemos esa parte, ¿no? De cómo, o sea, iban conquistando, o sea, son conquistadores los romanos, o sea, y hay estrategia, y hay planeación, y hay organización, podríamos decir, y por eso conquistan muy rápido. Y es lo que pasó, ¿no? El pueblo judío pues estaba debilitado, ¿no? Entonces, estas nuevas formas de pensar, nuevas estrategias, pues obviamente nos conquistan, ¿no? Y nos enrolan en algo que no es. Y es lo que estamos viviendo ahorita, como les comentaba, ¿no? Son nuevas formas de pensar, de vivir, y pues sí, a veces nos quitan el verdadero sentido de muchas cosas. Entonces, conocer el contexto histórico que vivió el pueblo hebreo nos permite comprender mejor la vida y el mensaje de Jesús, consignando, bueno, en los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Porque Jesús pues llega a esa mentalidad, llega a esa cultura, llega en ese momento. Bueno, los nombres del pueblo elegido a lo largo de la historia, Tierra Santa, ha recibido varios nombres, ¿no? Toda la tierra, lo que ahora llamamos como Tierra Santa, que es la tierra del Señor, ha tenido como varios términos. Por eso, inclusive, pues en el Antiguo Testamento vemos estos términos de Canaán, por ejemplo, que es el pueblo de Israel que llegó a la tierra prometida, ¿no? Que esa parte pues se le llamó Canaán, donde está Galilea, Samaria, Judea y pues Jerusalén, ¿no? Que es la tierra santa, la ciudad santa. Después se llamó a todo eso Palestina y actualmente pues es lo que conocemos como Israel. Es un pueblo, pues ya lo hemos visto en el semestre pasado, que ha sufrido mucho, que ha sufrido división, que ha sufrido pérdida de identidad, ganancia de identidad, o sea, pero ahí ha estado y ahí sigue, ¿no? O sea, la tierra del Señor sigue ahí, por eso esos gestos de que tenía Juan Pablo II, de cada vez que llegaba a una tierra, no sé si recuerdan ustedes cómo bajaba del avión y besaba directamente, se iba a besar la tierra, ¿no? A la que llegaba. Y esto es un signo de donde está el Señor, ahí está lo sagrado. Pero sabemos cuando Él va por primera vez a Tierra Santa, ya como Papa, llega y dice, esta es la verdadera tierra del Señor. Digo, todos son la tierra del Señor, pero este es a donde pisó, o sea, y eso lo hace especial, ¿no? Es ahí donde Él se encarnó, es ahí donde Él estuvo, es ahí, y esto le da una connotación pues muy diferente. Por eso
todos, por lo menos una vez en la vida, tenemos que ir a la tierra del Señor, ¿verdad? Ojalá que todos tengamos esa oportunidad de pisar la Tierra Santa. ¿Por qué? Porque sabemos lo que pasó ahí, ¿verdad? Es un momento especial. Es como también cada persona, y eso también lo decía mucho el Papa Juan Pablo II, ¿no? De hecho, cuando él regresó a Polonia, su primera visita fue donde a él lo bautizaron. Y él decía, ¿no? En ese momento, esta es la tierra donde me vio nacer, o sea, a la vida eterna, con el bautismo, ¿no? Donde me hizo hijo y es mi tierra santa, ¿no? Entonces también nosotros tenemos nuestra tierra santa, nuestros inicios dentro de esta vida, y ojalá que tú recuerdes también tu pila bautismal siempre, ¿no? Y que tengas esa peregrinación a tu pila bautismal. No sé si recuerdas dónde te bautizaron, pero ojalá que durante este año esa sea una de tus tareas. Haz una peregrinación a tu pila bautismal. Peregrinación, ¿eh? Si te puedes ir caminando, si te puedes hacerla en ese proceso, ¿no? De entender, pues de dónde vienes, ¿no? De esa tierra santa. Bueno, eso fue una tarea extra. Bueno, antes de Jesús, estamos hablando del tiempo de David, las 12 tribus, se fundó el reino de Israel, muere Salomón, digo, este es un resumen, ¿verdad? Porque eso ya lo vimos ahorita. Se separan las tribus, está la deportación de los 70 años del exilio, esa época del destierro. ¿Y qué pasa con el judaísmo? Aquí nos vamos a enfocar con estos judíos. ¿Qué pasó con ellos? Porque Jesús llega como judío, ¿verdad? No llega como un romano, llega como un judío, que era el pueblo elegido desde un inicio. Y esto es interesante, porque fuiste judío, o sea, ¿por qué no fuiste romano? Porque pues ahí era el auge el romano, ¿no? O sea, y vean cómo se mantiene esta línea desde un inicio. El judaísmo, digo, ahorita nosotros lo hemos visto pues como una religión, como una tradición, como una cultura, pero veámoslo desde los ojos de Dios, o sea, era el pueblo elegido. O sea, y este pueblo elegido obviamente tenía cultura, tenía tradición, tenía una forma de relacionarse con Dios, tenía un patrimonio religioso, que hasta ahorita es un patrimonio, ¿verdad? Religioso. Dios, Jesucristo, Verbo encarnado, llega a ese pueblo que había vivido exilios, a ese pueblo que había vivido deportaciones, a ese pueblo llega el Señor. Y esto es importante, ¿no? Porque no era romano. O sea, porque van viendo la línea de la salvación, ¿verdad? En su línea del tiempo, ahí están esta línea de la salvación, ¿no? Donde línea lo digo porque no es pedacitos, es línea, hay continuidad, todo tiene una lógica. El pueblo elegido tiene una lógica en todos estos ups and downs, ¿no? Altas y bajas, tiene una lógica el pueblo elegido. Y Jesucristo viene a eso, en medio de un imperio romano, en medio de un Herodes el Grande, que destruye, en medio de todo. O sea, digo, ahí
bueno, no me voy a meter ahí porque no vamos a tener tiempo, pero bueno, es parte de los reinados del Imperio Romano. Entonces Jesús llega como ese Yahvé que salva. Nace en Belén, la casa del pan, que es la traducción. La traducción de Belén es la casita de pan. Y por eso cada sagrario, siempre les explico eso a los niños cuando estamos en catequesis y entramos al sagrario. Aquí está la casita del pan, ¿no? Este es tu pequeño Belén. Cada vez que entras ahí a esta capillita del sagrario, estás entrando a Belén, porque ahí está este pedacito de pan que es Jesús que te va a alimentar. Entonces Jesús nace en Belén, o sea, una cosita de nada, un lugar insignificante en medio de un imperio romano, y la mayor parte de su vida la pasa en Nazaret. También Nazaret es una cosita del pueblo de Galilea, y en su oficio de carpintero, o sea, un X. En otras palabras, en nuestros términos, pues alguien que no iba a resaltar, que nadie se dio cuenta, que ahí en el misterio, en el silencio, en la oración de la madre, ahí va creciendo este niño, ¿no? Ahorita con el Papa que ha dedicado este año al año de San José, a mí me ha ayudado mucho meditar en San José y entender a San José. No sé si han leído la carta, la Patris Corde, que el Papa sacó para este año, para meditarla, y habla del silencio de San José, ¿no? O sea, de lo que él vivió en el misterio, de cómo interpretó la historia de la salvación, teniendo a María a su lado y al Hijo de Dios a su lado. Y en el silencio, pues ahí participó de esta historia de la redención sin mucha relevancia, podríamos decir, ¿no? Perdónale, ¿puedes repetir el nombre de la carta? Patris Corde. Ok. Patris Corde. El corazón del Padre, en la traducción. Pero está bien bonita porque como que a veces no entramos en ese corazón del Padre, ¿no? En ese corazón de San José. Y habla de la ternura de San José, habla de un San José fuerte, su fortaleza, habla del silencio de San José, o sea, esa paternidad. Ale, Dices, perdón. wow. Es un Sí. libro, ¿verdad? ¿Y es todo? ¿Viene relacionado con San José? Es la carta apostólica del Papa. Ah, ok. Porque aquí viene como libro, ¿no? Es la carta, entonces. Sí, digo, a lo mejor hay algunos libros, porque este año mucha gente ha escrito sobre San José, porque el Papa lo ha dedicado este año a San José. Pero sí, a lo mejor hay algún libro, pero es una cartita, de hecho está muy, muy fácil de leer, se las paso al ratito por el grupo, para que la lean. Gracias. Pero bueno, es ver este Jesús que nace dentro de una estructura familiar. O sea, ¿por qué Dios eligió a una mamá y a un papá para que estuviera el Hijo de Dios? Porque igual podría haber nacido ya un poquito más grande y pues Dios lo hubiera podido hacer, ¿no? O sea, pues entra al mundo encarnado pero como adolescente. Igual lo podría hacer. ¿Por qué no? Es Dios. Sin embargo, ha elegido todo el proceso natural que tú y yo hemos vivido, ¿no? La gestación de 9 meses, el nacimiento, el aprender a caminar, a hablar, a todo, ¿no? Y en una estructura familiar. Esto es parte también del misterio que ahorita lo tenemos que interpretar desde ahí. Ahorita con tanta ideología y que puede haber nada más un papá o 2 mamás o lo que tú quieras, que dices, híjole, ya se distorsionó todo, ¿verdad? O sea,
porque el proyecto de Dios no es ese. El proyecto de Dios es diferente. Entonces, también entender lo que estamos viviendo ahorita, cuando lo ves desde la historia de la salvación, te das cuenta que hay muchas cosas que no van con esto, que hemos buscado manipular como hombres la alianza que Dios ha querido establecer con nosotros. Entonces, ahorita es regresar a las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos falta? Regresa a la esencia. O sea, si estamos tan confundidos es porque quizás no hemos leído lo suficiente en las Sagradas Escrituras. Si hay mucha confusión en el corazón, en la mente, yo creo que nos falta este estudio bíblico, ¿verdad? Y por eso tú y yo estamos aquí, porque estamos tratando de entender esta realidad desde Dios, no desde un libro de Sanders, porque ahí no está la respuesta, ¿verdad? Sino desde Dios. Entonces Jesús viene al mundo en una estructura familiar y viene al mundo sin distorsionar al mismo mundo, ¿verdad? No cambia el mundo, o sea, llega a la realidad de este mundo tal y como es. Tal y como es, y entiende que así es, y por eso María y José tienen que huir a Egipto, porque, o sea, todo lo que están viviendo es un hecho histórico, es un hecho que está pasando en el mundo, en su realidad, y por eso bellamente está plasmado todo esto en las Sagradas Escrituras, y en los Evangelios vamos viendo eso, ¿no? En tiempos de Poncio Pilato. O sea, ¿a mí qué me importa Poncio Pilato? No, sí me importa, porque esto me quiere decir que fue un hecho real, que me confirma, porque gente que no es católica sabe que hubo un Poncio Pilato. Entonces, es congruente todo. Tiene una resonancia, ¿no? Todo esto en un hecho lógico, podríamos decir. Entonces Jesús viene en esos términos, predica en todo Judea, invitando a todos a prepararse para la llegada del reino, y esa va a ser su misión. Su misión es establecer los valores del reino en este mundo y mostrar el camino que debemos de seguir, ¿no? Es por eso su mensaje es de amor. Hay otro texto del Magisterio que se llama Redemptoris Hominis, que ese también es de Juan Pablo II, que habla muy padre también de esto, ¿no? Del Dios redentor. O sea, Jesucristo tiene muy clara la misión, porque el Padre la tiene clara, ¿verdad? O sea, el Padre envía a su Hijo con una misión y Jesucristo la tiene clara, esa misión. Y esa misión es mostrarnos el camino de redención. Es el mostrarnos el camino para llegar a donde venimos, ¿no? O sea, que es a Dios, regresar a ese Dios que nos creó. Y esa va a ser la labor de Jesucristo, ser ese mensajero de amor en todo momento. Y es lo que bellamente hacen los primeros apóstoles, ¿verdad? Como decían en Hechos de los Apóstoles, miren cómo se aman estos. O sea, hay algo aquí que aprendieron de su maestro, que es el amor. Y así estaban viviendo. Mirad cómo se aman. Era lo que transmitían, porque era lo que aprendieron. Jesucristo vino a enseñarles a amar. Y ellos empezaron a ejercitar esto, con todo lo que traían, porque si vemos los apóstoles que fueron elegidos en un inicio,
pues pobres, o sea, no daban un 5 por ellos, ¿verdad? Pero aprendieron a amar. Y ves a un Pedro en Hechos de los Apóstoles apasionado. Cuando lo ves en los evangelios siendo un traidor, negando, soberbio, o sea, todo lo peor se transformó en todo lo mejor, ¿verdad? Y hay esperanza para ti y para mí, ¿no? Porque aquí nos damos cuenta que a lo mejor no hemos aprendido a amar como Él nos pide amar, ¿no? Y es la lucha interior de querer amar lo suficiente, de querer amar según el corazón de Cristo. Entonces, todo esto, pues obviamente, es lo que vamos a ir aprendiendo en el Nuevo Testamento. Por eso yo les voy a pedir que durante este Nuevo Testamento vayan bajando todo. Recuerden que esto es un taller, ¿eh? No es una clasecita, es un taller. Y como todo taller, hay que tener trabajo. Un trabajo interior. Y hay que ponerlo en la práctica. Entonces, todo esto hay que tratar de bajarlo. Tuve la gracia hace, pues ya 15 días, de vivir ejercicios espirituales. Y bueno, es en un monasterio. Y ahí en el monasterio, parte de lo que hacen los monjes es un tipo de, hay como mosaicos de estilo Rubnik, no sé si los han visto, esos mosaicos. ¿Hace cuánto? Son puras piedritas así mínimas. Y con esas piedritas hacen un mosaico así enorme. Al rato les comparto una foto, pero bueno, a mí me encantó porque de hecho el taller se llama el Taller de Nazaret y lo ligo con eso, ¿verdad? Porque es un taller en donde están trabajando día y noche por hacer esos mosaicos. Y esos mosaicos se van construyendo de pequeñas piedritas. Horas de trabajo, horas de dedicación, horas de exactitud, de delicadeza, para que embone todo y hagan un mosaico y que tú puedas verlo y contemplarlo. Y esa es nuestra vida, o sea, el estudio de las Sagradas Escrituras es ir construyendo esos pequeños mosaicos para al final convertirte en la mejor versión que Dios quiere de ti. No nada más es escuchar, ¿no? Quien está exponiendo, sino es cómo yo voy a hacer que esto se construya en un gran mosaico. Todo lo que vamos viendo tiene un sentido porque estamos construyendo a ese verbo encarnado en mí, ¿sí? Que Dios se manifieste en mí. Y es lo que pasa en todo este Nuevo Testamento, porque es entender, primero conocer a ese Dios hecho hombre, conocerlo, entenderlo, ¿verdad? Y ahora asumirlo, hacerlo vida en mí. Es el ejercicio que hacen los primeros apóstoles. Ellos van tratando de entender, a ver, ¿y por qué nos dijo esto? De que en 3 días resucitará como, a ver, no entendí, ¿verdad? Lo tuvieron que vivir. Y todavía no lo entendían. Y tuvo que venir el Espíritu Santo, iluminarlos y decir, ok, ya entendí. Entonces ahora me toca a mí transmitirlo, ¿verdad? Entonces, este mismo ejercicio nosotros lo vamos a ir viviendo. Hay que conocerlo, hay que entenderlo, hay que amarlo y hay que servirlo, ¿verdad? Pero todo esto lleva en un proceso, ¿verdad? No vas a empezar a servirlo cuando ni lo conoces. Entonces, tienes que empezar a conocerlo, enamorarte de él y poder transmitirlo. Esta es la parte de esta primera comunidad primitiva. Le llamamos primera comunidad porque pues son los primeros que ponen en práctica esto. No es fácil lo que vino a decir Jesús. Tuvieron que pasar sus procesos para entenderlo.
dice ahí, Pedro tiene una visión mediante la que comprende que también los paganos, Dios les ha concedido el don de la conversión que los conduce a la vida. O sea, tiene un proceso de entendimiento y de conversión él para entender el plan de Dios en el resto del mundo. No nada más de su pueblito, en el resto de la humanidad. Esta es la primera comunidad primitiva que va caminando en un querer entender el plan de Dios, ¿no? Creo que ya me ganó el tiempo y me falta. Pero bueno, lo demás, les voy a pedir, ay, es que me falta, sí. Lo demás les voy a pedir que ustedes lo lean. Digo, ya falta poquito, pero es nada más como entender cómo el pueblo judío desde siempre ha vivido también lo que es la diáspora, ¿no? Han tenido este término, salir de su tierra, empezar a construir, porque es lo que pasa con muchos de los judíos actuales inclusive, han salido, muchos han perdido este link de la historia de la salvación, que ellos son pueblo elegido. Algunos los han mantenido, algunos no lo han interpretado como debe ser. Pero Jesús, la propuesta es, no nada más vengo por ti, judío, ¿verdad? La propuesta de Jesús es, vengo por todos, pero tú, judío, pueblo elegido, tienes que continuar esta obra, ¿no? Y está el cuestionamiento ese, ¿no? Porque ahorita muchos judíos no creen en Jesús. Hay otros que sí creen, ¿eh? Y por qué sí siendo el pueblo elegido, ¿verdad? Esto es parte del misterio, porque, pues sí, todavía no lo entiendo yo tampoco. Pero en Mateo 28, cuando dice, vayan por todos y predican el evangelio, o sea, todos, no nada más a unos, a todos. A todos nos toca que les llegue el evangelio, que les llegue esta buena nueva, que les llegue esta noticia, esta gran noticia, que sí, efectivamente el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, no nos quedamos en nada más la promesa de que a lo mejor algún día, tarará, ¿no? Sino estamos hablando ahorita del cumplimiento de la promesa. Dios al final cumplió. Y veíamos ahí la séptima promesa, ¿no? O sea, todo esto no acaba hasta que se acaba. O sea, al final está la plenitud de los tiempos, o sea, donde todos vamos a resucitar en él. Entonces, todavía nos falta, es parte de este misterio. ¿Cuánto va a pasar? Pues no sé cuánto. Quizás tú y yo mañana ya no estemos aquí y vamos a experimentar parte de eso. Quizás vamos a estar unos 20 años más, quién sabe, ¿verdad? El otro día llegó una señora y me dice, ya, es que ahora sí, ya es el final de los tiempos, o sea, pero súper decidida, y le digo, no, hombre, o sea, no te me estreses por eso. Ni tú ni yo sabemos, y Jesús dijo, o sea, nadie sabe, ni el día ni la hora, así que tú relájate, o sea, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que tenemos que vivir en plenitud en él este tiempo, ¿verdad? Este tiempo que nos ha tocado vivir, vivirlo en plenitud con Cristo. Este es nuestro llamado. Entonces, como introducción a todo este rollo que he dado, que quizás ni me entendieron nada, pero como resumen es, vas a entrar en este momento con el Nuevo Testamento a una confirmación, ¿sí? A una confirmación de la fidelidad de Dios contigo, digo, principalmente. Y velo así, ¿no? Ahorita que les decía que es un taller, o sea, el ir bajando es ir interpretando a este Dios y confirmando a este Dios que te da, pues sí, esa plenitud en la alianza.
en la medida en que tú conozcas y te enamores más de Jesús, en esa medida vas a entender cada vez más pues lo que Dios ha querido para tu vida. O sea, aquí no estamos, y lo sabemos, ¿no? Por eso yo creo que estamos aquí en el taller, pero en esta vida no estamos para hacer, para construir una casa, inclusive para tener una familia, ¿eh? Hay algo más. Y siempre va a estar esa insatisfacción del hombre, podríamos decir, porque nos falta todavía estar con él, en plenitud con él. Las bodas del Cordero, ¿no? O sea, esa es la Jerusalén eterna, ¿no? Es el cielo, es el cielo. Pero en el hoy, Dios está confirmando su alianza contigo y conmigo, porque está confirmándola en Cristo, que es la plenitud de la alianza, ¿ok? Entonces, pues bueno, de tarea, van a darle una leidita a estos dos, se los van a dar en 2 presentaciones. La primera es la número 25, me parece, que ya se las mandó Maya. Y la segunda es la 26, que es esta parte, última parte del contexto histórico de Jesús, ¿ok? Esto para que pues le den una checada, y la próxima clase vamos a entrar ya con una introducción a los evangelios, ¿ok? No, perdón, la próxima clase vamos a seguir con contexto histórico de Jesús, más con cuestión política, ver qué tipo de moneda había, ver si es más todavía nos falta esa clase, que es como contexto histórico también. Y luego ya entramos con introducción a los evangelios, ¿ok? Algunos han estado preguntando sobre el libro. Lo vamos a mandar otra vez como libro digital, ¿ok? Denos esta semana nada más para terminar algunos ajustes, pero por lo pronto ahorita se pueden basar de las presentaciones que se les va a mandar. Y ya la próxima semana ya les entregamos el libro digital. Quien lo quiera imprimir, lo puede imprimir ese libro, pues si quieren para más fácil. Eso, y luego la otra era... ¿Trae cambios o es el mismo del año pasado, del antepasado? Sí, es prácticamente el mismo. Algunos ya lo tienen. Algunos sí, ya lo tienen ese libro. Los que no lo tienen, pues se los vamos a dar. Hay algunos cambiecitos, especialmente al final. Muy bien. Parte de la iglesia. Y la otra es, a ver, la Biblia, algunos han estado preguntando por la Biblia. No hemos podido conseguir más Biblias como las que teníamos de la Biblia de América. Esta con las divisiones, al parecer ya no la están haciendo. Entonces, hay otra Biblia que es como esta con divisiones, pero está como en 600 pesos, o sea, es más cara. Por eso no las pedimos. Pero si alguien quiere, la pueden comprar desde Buena Prensa. Ahorita está la feria del libro, Ale. A lo mejor, fíjate, a lo mejor ahí en la feria del libro sí es cierto. Y está la Buena Prensa. Pues Sí. yo fui y no encontré nada, yo andaba buscando libros de religión y no encontré nada. No, pues sí. Bueno, está la Buena Prensa por web, que la pueden pedir desde la página web. Pero bueno, esta Biblia ya no la tienen. O sea, ya no la están checando a ver si la vuelven a reimprimir así. Está la otra, que es igual, pero sin las divisiones. Pero a mí me gusta con las divisiones, porque pues ya está ahí más fácil. Y el catecismo, aquí no tenemos en la parroquia, pero lo están vendiendo en Cristo Rey. Entonces, si no lo tienen en existencia en Cristo Rey, nada más díganles y ellos se los piden. Está como en 180, creo, el catecismo.
Sí, porque también sirve como pues libro de vida, ¿verdad? Eso, no sé si se me pasa algo, Maya. Creo que... No, creo que no, Alesa, está ya. Por lo pronto les voy a mandar el catecismo digital, la versión digital que también les enviamos el año pasado, para los que no lo tienen, en tanto que consiguen la versión impresa, que sí, la verdad es que es mucho más, pues práctico tenerlo impreso. Sí. Pero por lo pronto les puedo mandar la versión digital, y ya cuando consigamos o cuando Ale consiga, a ver si consigue proveedor de Biblia, pues les avisamos. Y lo que es el manual se los envío este fin de semana. Sí. Muy bien. Quiero pedirles, mandaron la presentación que viste ahorita, la mandaron la semana pasada y para mí se me hizo mucho más cómodo porque la imprimí y como tú ibas hablando, yo iba haciendo anotaciones en mis impresiones. El semestre pasado las mandaban después del tema. ¿No es posible que las manden antes, así como para ir, o sea, tomando, como que le pone uno más atención a la presentación impresa? Bueno, al menos yo, y voy haciendo mis notas y todo, y para mí es más práctico. No sé si se apoya. Sí, digo, ese punto lo hemos discutido varias veces, porque, digo, están las dos, ¿no? Está el que se distrae y que, pues, está viendo más la presentación que el tema. Pero, pues, bueno, yo creo que, digo, igual que sí lo podemos mandar. Cuando tengan el libro, pues, mucho ya va a estar en el libro, ¿verdad? Aquí nada más, pues, es como la presentación más visual. Pero, pues bueno, yo creo que sí lo podríamos mandar antes, no sé. Ahorita lo checo con los con los formadores. Buena idea. Ok. Bueno, podemos ver esa opción de mandarlo antes para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Digo, sí, porque a lo mejor ahora por Zoom también es diferente, ¿no? Como que también quieres algo aquí para estar anotando. Ok. Pues bueno, sería yo creo que todo. No sé si hay alguna pregunta. Yo lo que les recomiendo es denle una pasada a esto que hemos visto. Nos fuimos rápido porque es algo que ustedes ya lo han visto, pero a lo mejor para los nuevos que quedaron así como que es esto, hay una repasada y cualquier cosa, pues nos dicen, ¿no? Como quiera, esta grabación va a estar, se las vamos a compartir, las vamos a ir subiendo a YouTube para que también, si alguien quiere reforzar algún tema, lo puedan hacer. ¿Ok? Gracias. Muy bien, pues bueno, entonces vamos a terminar con la oración final, si les parece. Y vamos a terminar con esta oración de San José, por el año de San José, que ahorita lo comentamos y salió aquí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de Virgen María. A ti Dios te confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Señor es contigo. Bendita Eres eres entre Entre todas las mujeres. y bendito es el fruto fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra nuestra muerte. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por ruega nosotros. por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Ale. Gracias a ti, Buen fin de gracias semana. a ti, Ale.
Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye, bye.